Porque ahora es momento de hablar de movilidad. Para eso recibimos al licenciado en Economía Gonzalo Márquez. Estaremos hablando, bueno, de un proyecto que tiene el Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, sobre transporte y movilidad, que lo van a presentar el próximo 5 de diciembre. Gracias por acompañarnos una vez más, Gonzalo. No, por favor, buenas tardes. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, hablemos en un principio de esto que van a presentar el próximo 5 de diciembre y que lo que busca es mejorar la movilidad y sobre todo lo que está vinculado con el transporte público, ¿verdad? Si me permitís simplemente Sí. para ir un pasito para atrás, el objetivo de la conformación de este grupo de transporte y movilidad en el interior del CIMBE, el CIMBE es un centro que ha estado enfocado históricamente en la generación de políticas públicas y hemos entendido que esta política, la política pública del transporte público, valga la redundancia, requiere digamos, una visualización y una relevancia mayor que la que ha tenido hasta ahora en las agendas de política pública. Porque entendemos que hay múltiples beneficios, múltiples dividendos que están atrás de una buena política de transporte. Hay aspectos ambientales, hay aspectos que tienen que ver con, bueno, obviamente con los tiempos de viaje de las personas, sobre el propio funcionamiento de la ciudad, que ameritan que se eleve la jerarquía de este tema a un lugar de mayor relevancia que el que ha tenido hasta ahora. Bien. Y lo que van a presentar ahora es en realidad un estudio que tendrán un tiempo después para poder desarrollarlo y que en un periodo de tiempo van a presentar allí los resultados, ¿no? Sí. Esta primera instancia que tenemos para el 5 de diciembre, que va a tener a su vez la participación de todos los actores de lo que es el sistema de transporte, los reguladores, las empresas, organismos multilaterales, trabajadores, usuarios. El objetivo de esta primera instancia es presentar nuestra visión como centro de cuál es la actual problemática del transporte, dónde están los nudos que entendemos que hay que desatar, y vamos a dejar planteadas, digamos, las líneas fundamentales por donde deberían de transitar las soluciones. En una segunda instancia, que pensamos hacer ya después de pasado el segundo semestre del año que viene, por allá por septiembre, va a ser presentar digamos, la agenda más concreta sobre proyectos y cambios que tendría que haber, que tienen que ser en múltiples dimensiones del sistema. Estamos hablando de temas que van a tener que ver con institucionalidad, con regulación, con recursos y con proyectos concretos. ¿Cuál es el desafío principal que tiene la movilidad y el transporte en nuestro país para Gonzalo Márquez? El primero es revertir lo que es el proceso de declive en el cual viene el transporte público desde hace ya décadas. Ese proceso de declive que llevó a que el transporte público trasladara a 350 millones de personas a principios de los 90 y actualmente estamos en 200 y poco. La contracara de eso es el incremento en la circulación de autos y la congestión creciente, que es notoria, sí, a diferentes horas en diferentes lugares, cuando antes era un fenómeno mucho más focalizado en horarios y en lugares. Eso es el fenómeno que necesitamos revertir. Si yo te tuviera, si la pregunta fuera, ¿cuál es el principal aspecto sobre el cual habría que focalizarse para intentar revertir esta situación? Tiene que ver con mejorar los atributos que hacen deseable al transporte público. Claro. La velocidad, la previsibilidad, la regularidad, la comodidad, la frecuencia. Esos son los atributos sobre los cuales hay que trabajar. Para todos ellos vamos a estar desarrollando enfoques específicos, sí, pero si dijéramos que hay algo que es general a todos estos temas, que es necesitamos mejorar la velocidad del transporte público. Para eso necesitamos priorizar mucho más la circulación en superficie que lo que ha sido hasta ahora. Hasta ahora lo que conocemos como intentos de priorizar la circulación del transporte público son los carriles solo bus, esos carriles que están pintados. Se respetan ahí, más o menos. Se respetan ahí, hay problemas de fiscalización. Necesitamos avanzar en extender esa lógica. Necesitamos otro tipo de infraestructura. Se está hablando, la última vez que estuvimos acá, hay proyectos, por ejemplo, sobre la mesa que plantean una priorización mucho más clara, segregaciones físicas por lugares donde directamente hay circulación exclusiva. Necesitamos pensar mucho más de eso. No es solamente un proyecto lo que va a revertir, porque Avenida Italia es muy relevante, pero dista de ser Avenida Italia todos los problemas que hay en la movilidad de la ciudad. Ahora, cuando hablamos del transporte público, también es cierto que la pandemia influyó negativamente, es decir, que hubo una baja allí de pasajeros, bueno, vinculado con todo el miedo que había, obviamente, del contagio
en espacios cerrados y públicos, y esto no se ha logrado revertir hasta el momento, ¿verdad? No, eso no se ha logrado revertir. Hoy el sistema está trasladando aproximadamente el 85% de los pasajeros que trasladaba en el 2019. Pero ojo con confundir las dos cosas, porque lo que es cierto sí es que el COVID aceleró, pero los problemas del declive del transporte público ya estaban presentes. El COVID es como un acelerador de cosas que capaz que iban a ocurrir en los próximos 5 o 7 años Sí. y ocurrieron en 1 o en 2. Exacto. Pero las tendencias son muy fuertes y se puede rastrear sus orígenes desde hace 20, 30 años. Cuando hablabas del solo bus, yo recuerdo cuando se implementó, surgían varias críticas en cuanto a lo que es el espacio físico de una realidad también que es la plaza automotora, que vos también lo mencionabas. El hecho de sacar un carril hacía que se congestionaran más los dos carriles, por ejemplo, en Avenida Italia. ¿Eso se podría solucionar de otra manera? ¿Se tendría que generar más calles? ¿O ya con la mejoría del servicio público haría que hubiera menos autos? A ver, lo que vos planteás es un tema que es clave, que es el espacio es finito. Exacto. Porque lo que hay entre fachada y fachada de edificios o las casas, nadie está pensando en pasarle por arriba con topadoras a las manzanas para hacer más espacio. Por lo tanto, la pregunta, si me permitís reformularte la pregunta, necesitamos gestionar un espacio que es finito. Eso es una realidad. Sí. A menos que estemos dispuestos a excavar la ciudad para hacer transporte público por abajo, esto es hacer subte. Sí, que eso ya se descartó porque dicen son que no es viable. Miles de, la viabilidad es si estamos dispuestos a hundir de a 100 o 120 millones de dólares por kilómetro en eso. Si es eso lo mejor que tenemos que hacer que tenemos para hacer como sociedad con los recursos, ¿no? Si ese es el punto. Mi idea es que no tiene sentido para una ciudad como Montevideo que desarrollemos inversiones colosales como son hacer un subte. Ahora, entonces, el problema lo debemos resolver en superficie, lo cual es mucho más desafiante, porque el otro se resuelve con plata, pero resolver en superficie con un espacio que es finito. El punto es cómo gestionarlo. Vos decís sí, a ver, vos te hacías eco de cosas que se hacían en ese momento. Y yo en ese momento no manejaba. Y ese tipo de cosas que siempre van a estar arriba de la mesa. Sí. Ahora, necesitamos cambiar nuestra cabeza de ver cómo priorizar vehículos a priorizar el transporte de personas. Esto es, arriba de un ómnibus, yo ahora vine en ómnibus. Acá estuve 20 minutos para hacer un traslado que no debería de ameritar eso, y es un traslado relativamente chico. En ese ómnibus que yo vine, en 181, venían 50 personas adentro. Sin embargo, cuando tú miras, los coches están con una sola persona. Entonces, necesitamos reorientar ese espacio. No tiene sentido que un ómnibus con 50 personas adentro tenga la misma prioridad que un vehículo que tiene una persona adentro. No podemos seguir gestionando el espacio público de ese modo. Y cuando hablamos, perdón, Pau, cuando hablamos de mejorar, por ejemplo, ese tramo que hiciste vos, que demoró 20 minutos y debería haber sido 5 o 10. ¿Cómo se hace? ¿Eso es mayor frecuencia? ¿Es más cantidad de autobuses? ¿Por dónde es el trabajo para vos? A ver, primero, no hay una solución general, porque el espacio físico es el espacio físico. Este trayecto, por ejemplo, yo lo hice sobre Boulevard Artigas. En Boulevard Artigas podríamos pensar en tomar parte del Cantero, por ejemplo. Pero te estoy diciendo algo que requiere un proyecto determinado. Pero luego el espacio que tenemos vamos a tener que usarlo de una forma más eficiente. Ahora, vos decís, la consecuencia de eso es, puede haber menos espacio o va a haber menos espacio disponible para los coches. El punto es qué es lo que como ciudad necesitamos priorizar, porque lo que sí sabemos es que como venimos haciendo las cosas, lo que tenemos para adelante es peor, porque la tasa de motorización va a seguir incrementando. Montevideo está lejos de haber llegado a su tope de tasa de motorización. Las ciudades desarrolladas tienen tasa de motorización de 700, 800 vehículos por cada 1000 personas. Montevideo tiene 400, 500, o sea, tenemos mucho espacio y eso es más congestión. Haciendo más de lo mismo, vamos rumbo hacia eso. Bien, Gonzalo, hablemos de otros proyectos que están arriba de la mesa, hablemos un poco de este tranvía, que uniría Ciudad de la Costa con Ciudad Vieja. En un principio se presentó el estudio de factibilidad y ahora, hay que ver obviamente que esto va a quedar en manos probablemente del gobierno que sea elegido en las próximas elecciones. ¿Qué opinas al respecto del proyecto? A ver, lo que todos conocemos es lo que ha trascendido más o menos por la prensa. No conozco más que algunos renders y las ideas fuerza que están arriba de la mesa. Yo creo que ese es el tipo de idea que tenemos que poner sobre la mesa. Si vos me decís,
¿Es esa la única solución posible para ese corredor? Creo que no necesariamente. ¿Es una de las posibles? Sí. Acá lo central, más que hablar sobre si el tranvía sí o el tranvía no, es poder responder cómo vamos a mejorar la velocidad, la frecuencia y la regularidad. Y digo esto porque uno puede pensar, bueno, pero un tranvía necesariamente mejora eso, y la respuesta es no. Un tranvía se desplaza a la misma velocidad que cualquier otro vehículo, que un ómnibus. El punto es cómo vamos a resolver los cruces, cómo vamos a resolver la priorización semafórica, cómo vamos a resolver el tiempo que las personas demoran en subir al vehículo, todas las cosas que hacen el tiempo de viaje y a la velocidad. Sí, y después los transbordos, ¿no? Los Porque transbordos, eso también es cierto que tiene un... Exacto, eso es digamos, el trazado que está planteado une el Pinar con la Plaza Independencia. Sí. Pero la gente no vive a 200 o 300 metros, no necesariamente, habrá personas que sí, pero hay gente que vive en Ciudad de la Costa, no sé, en Pinar Norte o en Pinar Sur, y a 10, 20 cuadras. De nada le va a servir tener un trayecto que sea más ágil sobre el eje si luego tiene que estar esperando 20 minutos para hacer un transbordo para llegar a su destino final. Entonces, por eso que tenemos que pensar en el sistema en su conjunto, en donde el tranvía eventualmente podrá ser un componente, pero la mirada tiene que ser sistémica y tiene que trascender. O sea, una intervención sola no es lo que tiene el potencial de cambiar la realidad para que el transporte público vuelva a ser preferido por las personas para sus traslados. Si te entendí bien, es que el tranvía tendría los mismos problemas que tiene hoy los ómnibus. Es que si vos decís tranvía solo, no me quiere decir nada. Yo te digo, no sé, el tranvía en Toronto circula a 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque va en el tráfico mixto. Cuando vayan 18 de julio, ¿cómo es la priorización? Y eso trasciende el modo. Porque el tipo de cosas que hay que hacer es independiente de que sea un tranvía o que sea otra cosa. Ahora, ¿puede ser un tranvía? Sí, perfectamente lo puede ser. Claro. Hay temas de costos, de inversiones que hay que analizar. Depende del cómo. ¿Sí? Ahora, para mejorar todo el sistema, ¿de dónde debería salir la inversión? Teniendo en cuenta que el sistema de transporte metropolitano trabaja con empresas privadas, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la Ciudad de la Costa, bueno, aparece COPSA, bueno, sí, todo. ¿Cuántas compañías y algunas que brindan un mejor o peor servicio de acuerdo, bueno, a sus propios números? ¿Cómo se trabaja en conjunto con lo privado? Es así. La característica de nuestro sistema es que es un sistema que es público, que brinda un servicio público, pero que es prestado por empresas privadas. Empresas privadas que necesariamente requieren de condiciones de equilibrio financiero y económico para poder hacer frente a sus obligaciones y ser sostenibles. Y hay que decir la verdad, ¿no? Hay vehículos que son viejos, que no están en buen estado, pero bueno, ellos también tendrán allí sus excusas o dirán, esto es porque es lo que puedo brindar con lo que recibo. A ver, lo que es evidente es que hay que mejorar la calidad en todos esos aspectos que está diciendo y hay que generar condiciones de sostenibilidad para que eso pueda ocurrir. Entonces, el hecho de... Pero como debemos de pensar el problema, es independiente de que sean empresas públicas o empresas privadas. Porque por más que fueran empresas públicas, por más que sea una empresa pública, también hay que generar condiciones de sostenibilidad. Porque no porque sea público quiere decir que es un agujero sin fondo. No, pero acá sea deficitario. Pero hay que empezar a negociar, ¿no? ¿Quién se hace cargo de, no? Son actores que tienen que estar sobre la mesa y con los cuales habrá que llegar a acuerdos que es posible llegar. Ahora, el norte tiene que ser un transporte que brinde una experiencia de calidad, que vuelva a recuperar la preferencia de las personas. Y para eso hay que trabajar con todos los actores que están presentes y también innovando en los aspectos que yo comentaba anteriormente. Pero a nivel público se tendría que invertir, se tendría que subsidiar. A ver, en el caso del tranvía, por ejemplo, tranvía, si ocurriera es porque va a haber fondos públicos atrás. Sí, claro. O sea, no hay... Es mixto. No. Más que mixto, yo te diría que no es mixto. O sea, cualquier inversión de ese porte, se habla de 500 millones de dólares, lo que tenemos que entender es, el esquema que está planteado es una PPP. ¿Pero en qué consiste esa PPP? El privado obtiene el financiamiento para hacer la obra, la construye y luego la mantiene durante un plazo determinado, pero quien paga esa obra es el gobierno nacional o el gobierno departamental o en los acuerdos que pueden llegar las intendencias involucradas y el gobierno nacional. Somos todos nosotros de una forma u otra. De una forma u otra. Eso no quiere decir que el privado no tenga bajo su responsabilidad obtener el financiamiento, pero al final del día quien repaga ese financiamiento es el sector público. Ojo, así funcionan las inversiones de porte que generan calidad en el transporte público en todas partes del mundo. Porque los beneficios que brinda el transporte público a la ciudad y a las personas no necesariamente son monetizables. Porque vos no podés pagar un boleto de 200 pesos para moverte en transporte público. Tiene que ver con cuáles son los beneficios que obtenemos como ciudad, que no haya congestión, que hoy podamos tenemos un subsidio, todas las personas movernos.
¿Perdón? Que hay un subsidio también al combustible. Al por combustible del ejemplo. transporte público, Sí, sí, sí. que se traslada a la tarifa de las personas. Si no existiera ese subsidio, sería aún más caro. Ahora, si uno mira los recursos que están involucrados en el sistema de transporte público y los compara, no sé, uno va a Europa y dice, ¿por qué no tenemos transporte público como Viena, como Barcelona o como... Ese es el tipo de cosas que querríamos. La entidad de los recursos que allí están volcados son muy superiores. O sea, para realmente poder aspirar a un transporte público de calidad superior al que tenemos, vamos a tener que invertir mayores recursos que los que actualmente se invierten. Y lo vamos a tener que hacer de forma inteligente y eficiente, además. Cuando hablabas de todos los actores involucrados en esto, también estaba pensando de que el sistema metropolitano tiene algo muy enfocado en Montevideo y la realidad es que la población también se ha extendido un poco más en lo que es el área metropolitana, incluyendo el departamento de Canelones, por ejemplo, cuando hablamos del Pinar y toda la zona de la Ciudad de la Costa, que está muy desarrollada también y que en general su vida es dentro de la capital. En ese sentido, ¿vos lo ves factible realmente de que las intendencias puedan trabajar coordinadamente con el gobierno nacional para efectivamente llevar a cabo todas estas medidas que estamos hablando? Sí, lo que planteas es central. Estamos todos esperando los datos definitivos del censo para ver qué ha ocurrido con el proceso de crecimiento de Ciudad de la Costa, que todos intuimos que se ha intensificado del 2011, del censo anterior hasta la fecha, ¿no? Una vez que esos números estén, y partiendo de la base de que eso es así, y yendo a tu consulta, nosotros entendemos que, y es de las cosas que vamos a presentar, que necesitamos generar una institucionalidad nueva. Esto no se resuelve sentando a los actores en una mesa para conversar, porque hay que resolver temas que no es un tema de acuerdos. Esto es, este ejemplo que yo planteaba, ¿no? Un tranvía, transbordo. Exacto, eso. Ese tranvía, ¿de quién depende? ¿De qué entidad hoy dependería? ¿Quién sería el responsable de esa línea? Hoy no existe esa entidad, porque sale de Canelones, llega a Montevideo. El Ministerio de Transporte está, pero en realidad no tiene competencias. Lo que hay que generar es lo que han resuelto otras áreas metropolitanas en los países desarrollados, que es generar una institucionalidad nueva, una agencia metropolitana de transporte que concentra todas las potestades. O sea, las intendencias, el Ministerio de Transporte delegan en esta nueva entidad todas esas potestades que hoy están dispersas y fraccionadas. Hablando un poco de lo que es el rearmado, de cómo que se mueve la ciudad, te escuché decir que habría que evaluar eliminar los vehículos de 18 de julio. En una parte al menos. 18 de julio... Ahora está muy sobre la mesa 18 de julio por el tranvía, por la ciclovía. Y ahí de vuelta nos topamos contra esta realidad física, que es cuáles son los anchos. 18 de julio tiene 3 anchos distintos. Tiene 13 metros de ancho de cordón a cordón. Desde Plaza Independencia hasta Cuareim, 16 metros de ancho desde Cuareim hasta Ejido y 18 desde Ejido hasta el Obelisco. Desde Ejido hasta el Obelisco es la parte que está más sobrada, con esos 18 metros. Hay posibilidad de que interactúe transporte público, con un corredor, por ejemplo, en el centro, como podría ser eventualmente un tranvía, la ciclovía y los autos. Ahora, en la parte más comprometida de Cuareim hacia Plaza Independencia, con esos 13 metros, si realmente, que es la parte más comprometida, además en términos de velocidad para el transporte público. Si queremos realmente hacer cosas en serio en transporte público, en algún momento vamos a tener que plantearnos que esa parte, ese trayecto al menos, vamos a tener que hacerlo exclusivo para transporte público. Yo tengo una última cortita que tiene que ver con esa limitación física que hablaba puntualmente de 18, pero te lo pregunto a nivel general como capital, Montevideo. ¿Qué tan distante tienen otras capitales? Hablabas de Barcelona, por ejemplo, en cuanto a lo físico. ¿Hay estudios de cuánto tienen, por ejemplo, Barcelona y cuánto tiene Montevideo? No. Digo Barcelona por sí, una ciudad cualquiera, ¿no? Yo no conozco ninguna medida que pueda ser como una medida comparable de anchos. Primero porque, digamos que la heterogeneidad de las cosas, incluso una misma avenida tiene, bueno, yo les hablaba de 18 de julio. ¿Qué es 18 de julio? 18, 16, 13, ¿no? Lo que es cierto es que los anchos generan determinado tipo de restricciones, pero todas las ciudades tienen este tipo de problemas. Vamos al ejemplo que tenemos acá enfrente. Buenos Aires es una ciudad que uno cuando va dice que avenidas tan anchas y sin embargo Buenos Aires tiene problemas enormes de circulación. ¿Y qué hicieron ellos ni más ni menos que en la 9 de julio? Tomaron la 9 de julio, que tenía 7 carriles por lado, y dijeron pasa a tener 5 carriles por lado porque hay 4 carriles que son para el Metrobús de la 9 de julio. Y ese es el tipo de definiciones que... Y tuvieron también toda esta polémica que vos decías, los automovilistas. Y hoy funciona y los tiempos de viaje para el transporte público disminuyeron considerablemente.
Gonzalo, bueno, la verdad que nos quedaríamos hablando toda la tarde porque hay un montón de temas vinculados con la movilidad que nos han quedado pendientes, ya teníamos preparado, pero bueno, el tiempo es limitado. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte y de repente en otra oportunidad te convocamos. Como no, a las órdenes, como Capaz que siempre. cuando tengamos... Los proyectos gusto. van a seguir avanzando. Sí, así sí, Un gusto que venir acá. seguramente Gracias.